Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Son las 9:02 de la mañana. Es viernes 26 de diciembre. Es viernes en los que prácticamente todo el país vuelve a estar trabajando, vuelve a ser laborable. Toca prepararse para la recta final del ejercicio. La semana que viene pues ya estaremos comiéndonos las uvas, cantando las campanadas y mirando a 2026. Hoy es día festivo en Europa, mirando a las bolsas en los países anglosajones. No abren las bolsas aquí en Europa, ni Alemania, ni Francia, ni tampoco España, ni Reino Unido. Sí que hemos tenido plazas asiáticas, con Hong Kong sí que cerrado, y tendremos bolsa americana con horario habitual. Hoy los mercados americanos abren hasta las 10 de la noche, hora española. Son unos mercados que están muy pendientes de las negociaciones para la paz en Ucrania, muy pendientes también de la tensión creciente entre Venezuela y Estados Unidos y de los grandes elementos macro que van a marcar el ritmo para 2026. Tenemos una economía mundial en crecimiento. Inquieta la debilidad del dólar, los déficits récords en algunos países, en Reino Unido, en Francia, también en Estados Unidos, el plan de estímulo alemán, las bajadas de tipos de interés previstas en Estados Unidos y las subidas de tipos de interés iniciadas en Japón. Vamos a mirar los mercados financieros para saber dónde encontrar valor, qué es lo que puede aportar rentabilidad a las carteras. Vamos a ver qué activos, qué regiones, qué temáticas de inversión pues hay que cómo diseñar carteras consistentes de cara a 2026 y mucho más allá. Hay varias claves que yo vengo escuchando durante todos estos últimos días, estas últimas semanas. En general, todos los gestores, todos los banqueros privados me hablan de diversificación, me hablan de gestión activa, me hablan de calidad y también de incorporar mercados emergentes para aportar rentabilidad a las carteras. Hoy vamos a tener una tertulia hasta las 9:30 de la mañana con 3 casas importantes y con 3 gestores y analistas, expertos de mercados de primera línea. Me acompaña Ignacio Cantos. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal la Nochebuena? ¿Qué tal estas fiestas? Todo muy bien, la Todo verdad. muy bien, Familia, sí. como se suele ¿Familia? decir, pero bien. ¿Sois muchos? ¿Os juntáis muchos en casa? No, 8. Bueno, está bien. Bueno, Ignacio Cantos es director de inversiones de ATL Capital. Oye, quédate con qué te quedas si tuvieras que hacer balance de 2026. No, 2025, que todavía 2026 no lo hemos tocado. Yo creo que ha sido un gran año en general en los mercados. Comentábamos antes de entrar que prácticamente todos los activos han dado retornos interesantes, probablemente durante el ejercicio, algunos espectaculares como el oro, pero en general ha sido un año de buenos retornos y la bolsa pues en máximos, y especialmente en ese sentido ha destacado este año la bolsa española, que la tenemos muy olvidada en general por esas inversiones más globalizadas, pero que ha tenido un gran año. Uh-huh. Me acompaña también Jaime Sánchez, del equipo de Wealth Management de AIG. Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy encantada de conocerte, encantada. Muchas gracias, igualmente. ¿Con qué te quedas de 2025? Pues bueno, 2025 sí que ha sido un año muy bueno en general para todos los activos, pero quizás como activo me quedo con el dólar, sobre todo el inversor europeo. El inversor europeo, yo creo que si no ha tenido o no ha visto, ¿no?, la posibilidad de cubrir el dólar durante este año, pues un año que vamos a terminar prácticamente con todos los activos en máximos, pues a lo mejor no lo ha pasado tan bien o no ha tenido una rentabilidad tan atractiva, ¿no?, en su cartera, ¿no? Y eso yo creo que para el año que viene pues también marcará. Bueno, vamos a hablar también de dólar mirando 2026 y me acompaña también Alberto Roldán, que es profesor de finanzas en la Universidad Europea. Alberto, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Susana. Oye, un placer tenerte aquí con nosotros. Oye, ¿con qué te quedas de 2025? Dame un par de ideas, un par de frases. Bueno, por salir un poco de los activos financieros más corrientes, y aunque se ha mencionado, pues en 2 aspectos, ¿no? En la parte positiva, pues el comportamiento de los metales preciosos, que ha sido bastante potente y ocupando muchos titulares, incluso ha sido capaz de oscurecer a un activo de moda que lo ha hecho increíblemente bien en los últimos 5 años, que ha sido la cripto por excelencia, que es Bitcoin. Pero la parte negativa también me quedo con la evolución que ha tenido el crudo, ¿no? Ha sorprendido mucho que con un entorno de crecimiento global y con una inflación bastante contenida,
la demanda de la energía se ha mantenido robusta y, sin embargo, pues el precio se ha comportado de una manera tan negativa, ¿no? Yo creo que el mundo de las materias primas sigue teniendo su capital importancia en este desarrollo de mercados financieros y de economía, y me ha sorprendido bastante el comportamiento por la parte negativa del petróleo, y por la parte positiva el oro y la plata, que para mí ha sido el gran activo en cuanto a comportamiento de los mercados este año. Oye, mirando 2026, y vamos a empezar por regiones, o sea, ¿cómo veis Estados Unidos, cómo veis Europa y cómo veis también la parte de emergentes? A mí casi todo el mundo me está diciendo que emergentes es lo que puede dar más rentabilidad, más jugo a las carteras de cara al año 2026, que para Estados Unidos y para Europa, con no tener sorpresas, es más que suficiente. Empiezo contigo, Jaime. Bueno, nosotros creemos que Estados Unidos va a continuar siendo el mercado director, sin ninguna duda. Acompaña como punta de lanza tecnológica que es y que va a guiar al resto de mercados. Respecto a lo que dices en emergentes, está muy bien posicionado en ese sentido, en el sentido de tecnología y como mercado que acompaña en todo lo que es referente a la inteligencia artificial, pero sigue siendo muy dependiente del resto de economías. Si el crecimiento global continúa, pues va a continuar y va a acompañar, y probablemente lo haga con más beta, pero no nos olvidemos de la debilidad que tiene el consumo interno en China, ¿no? Y cómo lo están mirando, y el problema inmobiliario que tienen, y eso, pues al final pensamos que va a afectar a todo lo que es el comportamiento de los índices globales emergentes, porque China, pues ahí no deja de pesar casi un 40% y es el que va a marcar. Alberto, ¿tú cómo ves por regiones? ¿Qué es lo que puede aportar más valor a las carteras? ¿Asia? Bueno, es que Asia centraliza mucho el debate en China, y evidentemente pues todos tenemos una visión distinta a cómo percibir y cómo analizar la economía china, ¿no? Tanto desde el punto de vista de la fiabilidad como la accesibilidad de las compañías. Yo estoy en ambos espectros, incluso diría el tercer pilar, que es el factor de análisis político, ¿no? Y me parece que es un mercado complicado para que las carteras se pueda incluir con convicción, porque al final siempre hay un elemento que distorsiona el análisis, y bueno, un poco por esa falta de fiabilidad, ¿no? A mí me ha costado mucho siempre analizar las compañías chinas, porque cuando realmente encontrabas un ángulo de valor, pues veías que había una parte o bien en lo jurídico, en la confianza en la economía china, en la incertidumbre que podía generar la intervención de una mano negra en este tipo de economías. En definitiva, a mí se me hace complicado, ¿no? Pero si miramos Asia, yo creo que el único mercado donde yo sigo encontrando capacidad de poder invertir a 10 años vista, ¿no? No a largo plazo, 10 años vista, es Japón. Japón, porque más allá del discurso habitual que encontramos en las grandes corporaciones, los grandes holdings y las grandes compañías, esa famosa entrada de Buffett hace 5 años, he encontrado en el mercado de las microcaps un auténtico paraíso para el inversor que hace value investing, ¿no? Porque no hay un mercado igual en el mundo. Es el mercado más ineficiente del mundo. ¿Por qué? Porque encuentras auténticas joyas apartado de lo que es digamos, un poco el discurso más centralista, ¿no? Que es mirar empresas de gran capitalización y gran liquidez. Podría ser un elemento interesante para las carteras, pero ¿qué ocurre, Susana? Que la gente está muy influenciada por lo que se comenta en los grandes titulares, ¿no? El yen, los tipos de interés en Japón, la deuda, y hay poca capacidad de análisis, o yo diría que pocas ganas de entrar en este mundo, porque, bueno, yo creo que nos dejamos arrastrar un poco por las grandes temáticas, las grandes narrativas. Me parece que es totalmente lógico, también hay que mirar las carteras de los clientes, pero si miramos Asia, por sintetizar un poco, yo creo que en el universo microcap lo que se está produciendo de cambio a nivel corporativo, a nivel de empresas, a nivel incluso político, y por supuesto la gran capacidad para encontrar valor en compañías pequeñas, me parece absolutamente espectacular y diferencial. Ignacio. ¿Qué tal? Pues, hombre, nosotros la verdad es que no sé si es muy repetitivo, pero seguimos confiando. Comentaba ahora el valor de las compañías pequeñas
japonesas, y es verdad que en Europa también tenemos bastantes oportunidades en ese sentido, ¿no? Todo este ola de inversión indiciada en el sentido de buscar ETFs ha hecho que la diferencia entre esas compañías que están en los índices y las que están fuera, pues lógicamente tengan una diferencia de valoración grande. Si además tenemos apoyo de un crecimiento que evidentemente pensar que Europa crece al 1,3, al 1,4 es bajo, pero está por encima de su potencial de crecimiento y lo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Con lo cual podríamos ver a muchas de esas empresas con buenos resultados y poder buscar. Nosotros tenemos ligeramente sobreponderado lo que sería en su peso mundial digamos, las acciones europeas, porque además creemos que se puede sacar una pequeña ventaja competitiva ahí. Y bueno, y luego del resto de los bloques es verdad que Asia no nos disgusta, y que bueno, que la propia China se conciencia, aunque sea un mercado, como bien han comentado, muy opaco, pues también tenemos una presencia, pero tú lo decías al principio, el concepto evidentemente es diversificación, no podemos meter a nuestros clientes mucho, ¿no? Este año nos ha pasado a veces con algunos clientes la paradoja de que llevan años diciendo que España no, por las tensiones, por no sé qué, y ahora resulta que todo el mundo quería haber tenido España este año, claro, eso después de que haya subido un 60%, ¿no? Evidentemente, pues eso, yo creo que hay que tener la inversión diversificada para luego no llevarte sustos o sorpresas, ¿no? Has hablado tú de calidad también. La calidad yo creo que ha tenido uno de sus peores años. Decíamos que casi todos los activos lo han hecho bien. Pues es verdad, casi todos, menos este. O sea, los activos, las llamadas acciones de calidad y todo lo relacionado con ellas han tenido un año bastante malo en general, con sus excepciones, ¿no? Pues puede ser otra vía de inversión para explotar en el año 2026, porque precisamente el factor de la calidad te demuestra compañías sólidas, con un balance sólido, con un crecimiento de beneficios en el tiempo, de dividendos, etcétera, y por tanto, pues al final puede ser un... Oye, más allá de calidad, mirando a Asia, hemos mirado a Japón, Estados Unidos y la tecnología. Ahí este año ha dado grandes titulares, sobre todo por el lado de la inteligencia artificial, ha generado muchas dudas, se ha hablado también en la recta final mucho de burbuja en inteligencia artificial, pero sí que hemos seguido viendo apetito, ¿no? Como sí se habla de burbuja, pero hay miedo a perderse algo mayor. ¿Cómo veis o qué papel debe jugar en las carteras Estados Unidos y todo lo que es tecnología pensando 2026 y más allá, Jaime? Sí, o sea, nosotros lo que creemos es que ahí en el tema de la tecnología volveremos a ver, ¿no? El boom de la inteligencia artificial volverá al primer plano, volverá las dudas, ¿no? Yo creo que pueden venir dudas otra vez, como vimos a mediados de este año, ¿no? Sobre la circularidad en las inversiones en inteligencia artificial. Y bueno, lo que también debemos poner sobre la mesa es que estas compañías, ¿no? Las llamadas 7 magníficas, son compañías que tienen crecimientos fuertes, tienen crecimientos estables, unos beneficios, ¿no? En sus balances que sirven para financiar todas esas inversiones que se están haciendo en centros de datos y demás, y eso, bueno, pues no lo debemos olvidar. Han entrado otros jugadores, como puede ser Oracle, y que la semana pasada pues se vio, ¿no? el movimiento de ida y vuelta que hubo en el mercado tras la presentación de resultados, y eso yo creo que va a ser una continuidad durante el 2026. Por otro lado, no han sido las famosas 7 magníficas las compañías que más han subido su valor en bolsa durante este 2025. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí se puede también bucear y encontrar oportunidades. Alberto, tecnología y Estados Unidos, ¿cómo lo ves de cara a 2026? A ver, la tecnología como concepto, yo lo veo con una narrativa en la que no te puedes quedar al margen, porque el mercado tira y la gente traslada sus miedos, ¿no? Y son miedos totalmente razonables. Mira, por primera vez en la historia, en cuanto miremos la riqueza de las familias en Estados Unidos, lo que tienen invertido en bolsa supera el patrimonio inmobiliario. Esto solo ha ocurrido 2 veces en la historia.
Una fue en el año 98 y la otra fue en los años 70. Y las dos trajeron consigo una recesión importante de Estados Unidos y una caída todavía mayor y más relevante del mercado de acciones. Yo no sé si esto va a ocurrir, no tengo ni la más remota idea y no sé qué va a desencadenar esta caída, pero es evidente que no tiene sentido que haya esa concentración de patrimonio por parte de las familias, no solamente en los mercados, sino tan específicamente en las compañías tecnológicas, e incluso en aquellas que, como bien mencionaba el compañero, pues no son las que más suben, sino las que más tamaño adquieren. Y con respecto a la tecnología hay otro elemento que para mí es fundamental. En general, lo que yo oigo más a menudo, y lo digo porque no tengo ninguna firma que me respalde detrás, con lo cual lo puedo decir abiertamente, no es un tema de valoraciones, la gente se equivoca. No es que la bolsa americana esté cara, con las grandes compañías que están llevando estos impulsos estén caras, porque no lo están. Y todo el mundo compara año 2000 con este año. Es que es un ejercicio que no tiene sentido porque son otros negocios. Lo que yo diría es que se están invirtiendo 500.000 millones de dólares, que es $500 billones americano, al año en inteligencia artificial. Yo me pregunto si en 5 años se mantiene este ritmo de inversiones y hacemos un ejercicio muy sencillo que yo explico en clase a mis alumnos, cómo descompones el ROIC para generar un 20% de rentabilidad anual sobre lo que inviertes. Muy sencillo, tendrías que facturar $2 trillones. Es decir, se tendrían que reinventar prácticamente el 50% de las 7 magníficas y eso es imposible, eso no va a ocurrir. Entonces, esto en algún momento pues va a caerse y no sé si va a ser en mayo del año que viene, en diciembre o en 2028, pero evidentemente yo veo este panorama y lo que no hago es en mis carteras o en mi análisis tener estas compañías sobreponderadas porque no tiene el más mínimo sentido. Entonces, bueno, la música va a seguir sonando, no tiene mucho sentido dejar de bailar, pero para aquellos que pensamos que se acabó la fiesta, yo ya me he ido de la fiesta, por lo tanto, me parece que es un debate que queda para aquellos que quieren seguir cogiendo ese último gramo de rentabilidad. Claro, ¿tú piensas que se ha acabado la fiesta en tecnología? Vamos a ver, yo creo que el cambio obviamente es estructural y que probablemente la inteligencia artificial va a permear en toda la economía y que va a ayudar seguramente, bien desarrollada, a mejorar productividad y, por tanto, a la consecución de resultados. Probablemente en todos los sectores. Lo que habría que distinguir es cuáles se van a beneficiar más y tratar y cuáles de esos que se benefician más están más baratos. Obviamente lo directo es la tecnología. Las inversiones, vamos a ver si a pesar de las inversiones prometidas se realizan todas y cómo se realizan. También si recordamos, aunque no sean, como bien decía Alberto, los paralelismos no sean exactos, pues obviamente Google nació después de la caída de la burbuja.com y es la que luego ha dominado lo que sería pues bueno el buscador de Internet. Antes eran American Online, Yahoo y esas prácticamente desaparecieron, ¿no? Entonces va a ser OpenAI o va a ser DeepSeek o va a ser cualquiera de las que están ahora, o todavía está por nacer la que acabe dominando la inteligencia artificial por lo que sea. Las barreras de entrada obviamente son. Yo creo que todas las compañías están tratando de posicionarse, dar el primer mordisco lo más grande posible para tener más cuota de mercado en un futuro. Y si con eso hay que prometer unas inversiones que luego a lo mejor llegan, luego la eficiencia de los centros y la instalación seguramente que irá bajando los precios, como los paneles solares, etcétera. Entonces, yo creo que evidentemente la inteligencia artificial y las 7 magníficas y en general las valoraciones dan miedo y probablemente hay que estar, pero yo estoy de acuerdo que podemos estar ligeramente sobreponderados. Bueno, son infraponderados. Infraponderados. 9:20, vamos a hacer una pequeña paradita, tomamos aire y vamos a mirar a la parte de renta fija. Ahí se espera mantenimiento de tipos de interés en Europa, parece. En Estados Unidos, 1 o 2 bajadas de tipos de interés para el año 2026 y en Japón los tipos de interés subiendo. ¿Cómo trabajar la renta fija? ¿Cómo construir una cartera de renta fija? Sabemos que los clientes españoles son conservadores por naturaleza. Los monetarios han jugado un papel muy importante, pero uno si quiere aportar rentabilidad tiene que meterle un poquito más de pimienta a esa parte de renta fija. ¿Dónde veis oportunidad por la parte de renta fija? Y luego, el gran riesgo de 2026 podría venir no por una burbuja en la inteligencia artificial y sí por una burbuja de crédito, publicidad y me lo contáis. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera.
Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas. Estas Navidades vive la magia del océano en Atlantis Aquarium Madrid. Conoce cientos de especies y diviértete con Bob Esponja y Patricio. Bob Esponja, una aventura pirata, solo en cines desde el 25 de diciembre. Atlantis Aquarium Madrid. El plan familiar desde 9,90 euros. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, con el patrocinio de Marqués de Riscal, mejor viñedo del mundo 2024. Inversión y finanzas en tus manos. 9:23, esto es Radio Intereconomía. Tenemos un programa especial, saben que no hay bolsas en Europa y entonces hemos aprovechado para mirar a 2026 y ver dónde podemos encontrar valor. Hoy con Jaime Sánchez de IGE, con Ignacio Cantos de ATL Capital y Alberto Roldán de la Universidad Europea. Oye, por la parte de renta fija, y empiezo contigo, Ignacio, ahora, ¿cómo trabajar en un escenario donde los tipos de interés en Estados Unidos van a bajar, donde en Japón están subiendo y donde Europa se espera que no se muevan, que los tenemos en el 2%? ¿Cómo veis? ¿Dónde encontráis valor en la parte de renta fija? Bueno, yo creo que con respecto a lo que teníamos hace 3-4 años, la ventaja es que ahora tenemos algo de carry. Cada uno puede elegir qué segmento está más, o si los diferenciales de crédito ahora mismo son suficientes. Nosotros creemos que sí, por tanto apostamos algo más por el crédito corporativo, que nos da ese pequeño diferencial sobre la deuda gubernamental. Pero no estaríamos completamente fuera de gobiernos, ¿no? Hablábamos antes en la parte de renta variable de emergentes, pues probablemente en emergentes sí vemos cierto valor en la deuda emergente para darle un plus de rentabilidad a las carteras, y en este momento y con los diferenciales actuales nos puede preocupar algo más el alto rendimiento, el high yield, porque nos parece que seguramente ahí hay algo menos de valor, ¿no? Con lo cual sustituiríamos algo de high yield por emergentes y en general más corporativo que gobiernos. Por zonas, pues hombre, tienes algo más de carry en Estados Unidos, pero tendrás que cubrir la divisa porque te viene un año, como bien comentaba Jaime antes, como este, donde el dólar te hace un -12 y a lo mejor en renta fija si no la cubres, y con eso el diferencial de créditos prácticamente te lo iguala, con lo cual yo buscaría activos que te gusten del corporativo y con eso me da igual que estén aquí o en Estados Unidos, pero eso sí, seguramente por si acaso con la divisa cubierta. Alberto, por la parte de renta fija, ¿dónde ves tu oportunidad? ¿Hay que incorporar high yield o emergentes a la cartera si queremos batir a la inflación? Es complicado, ¿no? Porque si estamos haciendo este debate sobre la renta variable, imagínate la renta fija, donde tienes todavía valoraciones mucho más ajustadas, porque la complacencia de los últimos 10 años, 15 años ha sido espectacular, ¿no? Hay una inundación de liquidez tan grande, todos lo sabemos, todos mis compañeros estarán de acuerdo, que hace difícil y complicado pensar que esto vaya de repente a reventar, ¿no? Pero la realidad sigue siendo la misma, ¿no? Los diferenciales siguen cada vez más bajos y solamente estamos viendo algo de preocupación y algo un poco más de
sincronía en cuanto a cómo vemos la renta fija, pues en la parte larga de las curvas, los gobiernos, ¿no? Ese repunte que ha tenido la deuda en Japón, en Reino Unido, no tanto en Estados Unidos, donde ha quedado bastante parada, pero por ejemplo en Alemania, ¿no? Francia se financia 30 puntos básicos más barato que España, lo cual es algo incongruente viendo el tamaño de las economías. O sea, yo veo que en la renta fija se vive un mundo un poco distópico, ¿no? Donde realmente todo parece que no se puede romper y solamente vemos cristal fino de bohemia y sabemos que cuando esto sople, pues se va a quebrar. Me cuesta encontrar valor. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que contaba Ignacio. La parte de crédito, porque se puede hacer value investing en renta fija, es de lo único que yo le veo sentido a tener en una cartera, ¿no? Una compañía que sepas que va a sufrir por la parte de mercado y por la parte de movimiento de tipos de interés y volatilidad, pero que te va a pagar la deuda. Eso es lo que tiene sentido. Lo que no tiene sentido es financiar a las peores empresas del mundo, que son los gobiernos. Sea España, sea Estados Unidos, sea Japón, sea Reino Unido, me da igual. Es en el crédito donde yo creo que únicamente se puede hacer una apuesta, pero es que al final las correlaciones, cuando se disparen y todo se empieza a mover un poco con la volatilidad, pues creo que la renta fija no va a ser un elemento, digamos, dispar de lo que pasa en los mercados, y vamos a ver dramas increíbles, porque he visto compañías que se han financiado con balances súper estresados a tipos ultrabajos, ¿no? Y eso es una aberración, pero es lo que venimos viviendo con este apoyo masivo por parte de los bancos centrales. No hay otra. Yo creo que la renta fija hay que tenerla de forma muy selectiva y minoritaria en la cartera. Claro, ¿vosotros también? ¿Y minoritaria en cartera has dicho, Alberto? Sí, claramente. Minoritaria. ¿Vosotros qué opináis? Bueno, pues bastante de acuerdo con los compañeros. Nosotros, a ver, para este 2026 se puede decir que nos conformamos con el carry, ¿no? O sea, y creyendo que el carry que ofrece la renta fija en estos momentos para un inversor conservador es en torno al 3,5%, pues es suficiente y creemos que se daría por satisfecho. Es verdad que ha habido una compresión de spreads muy grande y entonces, pues, en un mercado en que nos encontramos en máximos en prácticamente todos los activos, pues bueno, es donde nos toca jugar y lo que tenemos que hacer este año. Entonces, no ser muy agresivos en duraciones y poco más, y priorizar el crédito. Vale, dos cositas más, ya estoy casi fuera de tiempo. Uno, dólar. ¿Cómo veis al dólar en 2026? ¿Creéis que ya ha perdido parte de su punch a nivel global? Alberto. El oro explica el dólar. La gente compra oro ni por activo ni por... Es que no confía en el dólar. Yo soy el primero que digo que el dólar es una moneda ultra diluida y ultra devaluada. Fíjate, un dato muy, muy sencillo. Para los que le parezcan que el oro ha subido mucho en dólares, 200% en los últimos 10 años. Si lo miras en yenes, un 400%. ¿Qué es lo que se devalúa? Las monedas. No hay que confiar en las monedas, pero como no tenemos alternativa y hay que seguir usándolas, pues hay que tener confianza en aquella que es más fuerte, que es el dólar. ¿Vosotros? Bueno, este año ha sido el año de que se acabó, ¿no?, la supremacía del dólar, o así lo tomaron los mercados. Nosotros creemos que estos niveles, si lo tomamos en la media histórica contra el euro, desde que se lanzó el euro, el dólar se encuentra en esa media, en torno al 1,17, 1,18. Nosotros este año somos compradores de dólar. ¿Vosotros también? Bueno, pensamos que probablemente se puede seguir depreciando algo, que veamos niveles de 1,20, 1,21, pero no un año tan malo como este. Pero yo creo que ese nivel de equilibrio en torno al 1,20, lo habrías hecho en 2 años, podría ser una zona. Pero bueno, esto es un -5 sobre los niveles actuales también. Entonces, bueno, prudencia con el dólar. Oye, ¿cómo veis el avance de los indexados? Bueno, nosotros creemos que son necesarios para hacer un buen asset allocation dentro de la cartera y complementarlo, por supuesto, con gestión activa. Alberto, ¿muy preocupada la industria por ese avance de los indexados? Bueno, para los que todavía pensamos que se puede hacer trabajo de minería y artesanal en los mercados, sí, porque al final te quita trabajo, esa es la realidad. Pero sí, cuando las cosas se caigan, el que está indexado caerá y se consolará pensando que los que hacen gestión activa, como tienen más beta, pues caen más. Pero es un consuelo para tontos, la verdad.
¿Tú qué me dices, Ignacio? Bueno, pues que evidentemente demuestra un poco la desconfianza que se tiene sobre los gestores en general, quiero decir, y sobre la industria de la gestión, ¿no? Que es verdad que en algunos índices, por ejemplo el S&P es muy difícil, pero como bien decía Alberto antes con Japón y demás, hay mucha ineficiencia en muchos índices que no son, precisamente porque todo el mundo se ha ido a Estados Unidos, los más eficientes son allí, pero fuera de Estados Unidos sí se puede hacer una gestión sin ser indexada más eficiente. Oye, y luego una más. Gestión de alternativos y líquidos, Alberto. Nos estamos pasando, bueno, yo no, pero la industria se está pasando con tanto alternativo y líquido. ¿Esto puede provocar o traer disgustos en un futuro a más de uno? Fíjate, si estamos preocupados por los niveles que tiene una Nvidia, por ejemplo, la ventaja que tiene frente a estos activos es que doy al botón y en 2 segundos estoy desinvertido. Lo otro te tienes que comer todo. Y está habiendo dramas. O sea, a mí me consta que en Estados Unidos el private equity ha cerrado actividad y pues, porque no puede pagar, porque no ha cumplido los objetivos, ¿no? Y esto en un mundo donde la desconfianza crece y donde esperemos que no ocurra en 2026, si las cosas se ponen feas, pues va a sufrir muchísimo, la verdad. Mira, el otro día un compañero me daba un dato y es que en Estados Unidos hay ya más fondos de private equity que McDonald's. Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que debemos ser bastante selectivos. Es una industria, para España es una industria bastante nueva y entonces, bueno, pues hay que seleccionar bien los gestores porque vas a estar ahí mucho tiempo. Pues sí, nosotros creemos que como elemento diversificador no está mal, pero no debería suponer más de un 5 o un 10% en las carteras y a partir de ahí pues buscar efectivamente gestores que estén, porque sí empieza a haber una amplitud de retornos muy grande. Pues Jaime Sánchez desde AIG, Ignacio Cantos desde ATL Capital, Alberto Roldán desde la Universidad Europea. Muchísimas gracias por este ratito en este 26 de diciembre ya. Mil gracias por acompañarnos, por mostrarnos vuestra visión de mercados de cara al año 2026. Oye, y feliz año nuevo. Un abrazo fuerte, felices fiestas a los tres. Igualmente, gracias. gracias. 9:33, hacemos una pequeña paradita y abrimos consultorio. Pueden participar a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, está activo. Van a poder ver los gráficos, van a poder participar a través del teléfono directo. Me encanta escucharles, ya lo saben, 915 33 18 51. Les felicitamos además las fiestas y 609 22 47 16.